Listo, adelante, ya estamos grabando. Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre autenticación biométrica con mi compañero Buenos José días. Ramírez y quien les habla Miguel Medellín. Muy bien, ¿Vale? adelante. Bueno, entonces primero vamos a definir eh, a qué nos referimos a autenticación biométrica. Nos referimos a un conjunto de métodos que son automáticos, que los utilizamos para reconocer a individuos sobre la base del análisis de algunas de sus características físicas o en la base de algunos de sus comportamientos. Eh, el uso de características personales que podemos encontrar son la huella, el iris, el rostro, la palma de las manos, las venas, la voz, y hay otras formas de ingresar la información. Y bueno, y la forma en que nosotros ingresamos la información en el teclado también se puede considerar como un comportamiento o un método al cual analizar. Bueno, ¿desde cuándo hay sistemas de autenticación biométrica? La primera implementación que se conoce comenzó en los años 70. La empresa Charles Hamill, una empresa de la Bolsa de Valores de Wall Street, instaló Identimap, un sistema de identificación automática que se basa en la huella dactilar que utiliza el control de acceso físico a las instalaciones. Como le mencioné, siendo la primera solución biométrica de manera comercial que se conoce. Dependiendo de la técnica biométrica que nosotros empleemos, los parámetros que debemos considerar son distintos. Por ejemplo, los surcos de la huella dactilar, la geometría de la mano, la voz, la imagen facial, entre otros. Son las características o los rasgos que nosotros debemos tener en cuenta dependiendo de la técnica que nosotros debemos emplear. Nosotros, a partir de estos parámetros que nosotros extrajimos, podemos determinar, o bueno, existe un patrón único para cada persona. Si no existiera este patrón único, pues no sería posible realizar autenticación por biometría. Entonces, es importante que exista un patrón único en cada uno de los individuos. Entonces, existen dos fases en el uso de las tecnologías biométricas que implican registrar al individuo y en la segunda fase, que es autenticar al individuo. Entonces, debemos tenerlo presente. Debemos tener también en cuenta unas características que se deben cumplir. Como lo mencioné, que sea universal, es decir, que sea posible identificar cada individuo, que tenga características que son propias solamente de ese individuo, que sea unívoco o singular, donde este es lo que distingue a cada individuo, y que permanezca en el tiempo, que no cambie en condiciones ambientales y que sean medibles de forma cuantitativa. Las tecnologías que nosotros debemos utilizar para la autenticación biométrica nos deben proporcionar un rendimiento, un nivel de exactitud. Es importante que sea exacto. También una aceptación por parte del usuario y una resistencia, bueno, un porcentaje de resistencia aceptable frente al fraude y a la usurpación de estas tecnologías. Bueno, entonces, de la primera fase que nosotros hablamos, o bueno, de lo que hablamos de registro y autenticación, vamos a hablar ahora del registro. El registro se puede desglosar en tres componentes. Uno, que es capturar los parámetros biométricos. El segundo es procesar esa información capturada, que es crear una plantilla a partir de las características personales de los parámetros que capturamos. Y el tercero ya es inscribir esa plantilla que procesamos guardándola en una base de datos o de alguna manera adecuada para poder realizar el registro. Entonces, el objetivo del registro es obtener una plantilla a partir de las características capturadas del individuo. La segunda parte, como hablamos, la autenticación. La autenticación se pueden ver en dos maneras. Uno, que es identificar, que es comparar la muestra que recogimos, no es la plantilla, sino al momento que el usuario llegue y se autentica, nosotros capturamos una muestra o recogemos una muestra y esa la tenemos que autenticar con respecto a la plantilla que posteriormente ya hayamos registrado o almacenado. Y la segunda parte es verificar. Es necesario contar
con una autenticación alterna, por ejemplo, un nombre de usuario, una tarjeta o algún otro método aparte de la autenticación biométrica. Ahora vamos a hablar de la tipología. En esencia, se distingue en dos grandes grupos las tecnologías biométricas de acuerdo a la función. Entonces, hay unas que analizan las características físicas de los individuos y otras que analizan el comportamiento de los mismos. También lo podemos dividir de otra manera. Uno, que son los sistemas, podemos llamarlos dinámicos, aquellos que utilizan tecnologías para analizar el comportamiento, comparan acciones o movimientos. Otros, que llamamos estáticos, que son tecnologías fisiológicas que miden y comparan rasgos físicos. Entonces, dinámicos, acciones o movimientos, y estáticos, rasgos físicos. Y hay los multimodales que combinan ambas técnicas. Bien, entonces, de lo que acabamos de mencionar, vamos a hablar primero de las tecnologías biométricas físicas, de las fisiológicas. Entonces, encontramos las huellas dactilares. Es la técnica más antigua que se conoce de autenticación biométrica y es utilizada en un gran número de aplicaciones, ya que se considera que las huellas dactilares son únicas y en la mayoría de los casos inalterables. Existen en esencia dos tipos de técnicas de búsqueda de coincidencias de muestras de huella dactilar. Entonces, una que es basada en minucias. Esta técnica se basa en encontrar detalles muy específicos dentro de la huella dactilar. Entonces, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, yo quiero hallar, por ejemplo, la terminación de una cresta, identifica, bueno, un programa OCR, pero un programa toma una imagen, dependiendo de la tecnología o el dispositivo que se utilice. Hay unos que toman una imagen de la huella dactilar, otros son como los teléfonos que son capaces también de tomar como el nivel magnético que uno tiene, y otros que utilizan infrarrojos, que ya detectan más allá de la huella, detectan un poco más la profundidad. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver una espora, que lo identifican de esta manera, una bifurcación, es decir, que se divide, una isla, es decir, un punto en la huella que está aparte, un lago, es decir, como una bifurcación pero cerrada, una cresta independiente, ya es algo más pequeño, ya se puede notar que no está conectada a ninguna, un cruce, cuando hay dos líneas y se conectan de alguna manera. Y bueno, entonces, estas son las minucias que en este método él empieza a identificar. Entonces se registra la posición de cada una de estas dentro de la huella, estableciendo una serie de mediciones. De esta forma nosotros generamos el modelo, la plantilla, que correspondería a cada usuario y el esquema de las minucias. También, pues, se tiene en cuenta, como mencioné, la posición y las distancias que separan cada una de estas características. El segundo método que se realiza es la correlación. Lo que se hace es analizar un patrón global de la huella dactilar. Entonces, podemos encontrar huellas en forma de arco, como esta, ¿sí? Por ejemplo, los arcos, o es un patrón dentro de la huella, que sea el arco. Uno que sea el arco de carpa, es decir, un arco que parece una carpita. Unos que tienen el comportamiento que es del lado izquierdo, en el sentido de la huella, otros del lado derecho, y otros que forman un anillo, lo llamamos anillo de Crest. Esta técnica requiere un registro preciso, pero el inconveniente de esta técnica es que se afecta por la traslación o rotación de la imagen. Esta sí depende mucho de la orientación, porque, por ejemplo, si esta huella no está de esta forma, es decir, puede estar trasladada, puede interpretar equivocamente alguna, por ejemplo, que sea del lado izquierdo o del lado derecho. Bueno, ahora pasamos a otra forma muy popular, es el reconocimiento facial, que es una técnica que se, que se basa en el rostro del individuo, que lo reconoce a partir de una imagen o fotografía. Para esto, pues, utilizamos programas de cálculo que analizan las imágenes de rostros humanos.
pues ya establece algunos patrones, coloca algunos nodos específicos y ya realiza el análisis correspondiente. Entre los aspectos claves que se emplean en la comparación, por ejemplo, podemos tener en cuenta la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz, el ángulo de la mandíbula, y, y tenemos que tener muy en cuenta que los rostros cambian o varían a medida que la persona envejece. Entonces, no es lo mismo analizar un rostro de un bebé, o bueno, cuando uno es bebé, al analizar el rostro cuando uno ya es adulto. Entonces, hay que considerar eso en el reconocimiento facial. Otra técnica es el reconocimiento iris. Entonces, vienen marcados desde el nacimiento y rara vez cambia. Entonces, es decir, nuestro iris es único. Se consideran que son extremadamente complejos, porque el iris de un ser humano contiene muchísima información. De hecho, tiene más información que las huellas dactilares. Por eso se considera más efectivo que las huellas, ya que tiene más de 200 propiedades únicas. El escaneo del iris se lleva a cabo a través de una cámara de infrarrojos especializada, que se sitúa por lo general muy cerca de la persona, tiene que estar muy cerca de los ojos. Se ilumina el ojo realizando una fotografía de alta resolución. Por lo general esta fotografía puede durar entre 1 o 2 segundos y proporciona los detalles del iris en que se localizan, registran y almacenan para realizar futuras verificaciones. Tener en cuenta que esto no tiene, o bueno, no se ha comprobado ningún riesgo para la salud al realizar esta técnica con la cámara de infrarrojos. El otro es el reconocimiento de la geometría de la mano. Para captura de las muestras se emplea una serie de cámaras que toman imágenes en 3 dimensiones de la mano en diferentes ángulos. Con las características que se extraen, se incluyen las curvas de los dedos, el grosor, la longitud, la altura, la anchura del dorso de la mano, la distancia entre las articulaciones y la estructura ósea en general. Hay detalles que no se tienen en cuenta en el reconocimiento de la geometría. Por ejemplo, las huellas dactilares, porque ya existe una técnica específica. Tampoco se tienen en cuenta las líneas o las marcas que tienen las manos, ni las cicatrices, ni la suciedad, tampoco las uñas. Y tampoco cosas que pueden variar de tamaño en un breve periodo de tiempo. La estructura de los huesos y las articulaciones de las manos son rasgos que se consideran relativamente constantes. Es decir, esto puede ser un inconveniente en el reconocimiento de la geometría. No obstante, también hay otros inconvenientes, como son, por ejemplo, cuando la persona tiene una inflamación o una lesión, pueden variar temporalmente la estructura de la mano, a menos que, teniendo en cuenta pues que la inflamación sea temporal o la lesión sea temporal, pues si es permanente, pues obviamente es permanente, lo que también es un problema al momento de realizar la autenticación. Otra técnica es el reconocimiento de la retina. Entonces consiste en un escáner biométrico que se basa en la utilización del patrón de los vasos sanguíneos de la retina. Este patrón es único, incluso en personas que son gemelas o que son idénticas al nacer, porque esto es independiente de los factores genéticos, ya que se mantiene invariable a lo largo del tiempo y se convierte en una técnica idónea para entornos de alta seguridad. Pese a que la tasa de falsos positivos es casi nula, esta técnica tiene un inconveniente considerable, ya que requiere la total colaboración por parte del usuario al tratarse de un proceso que puede resultarle incómodo hacer este reconocimiento de retina. Entonces, la toma se debe realizar a partir de la pupila, lo que requiere que el usuario permanezca inmóvil y muy cerca del sensor durante la captura de la imagen. A pesar del uso de la cámara de infrarrojos para la captura, el riesgo de que el ojo pueda resultar dañado en el proceso, pues no existe. Como mencioné, pues no se considera un riesgo para la salud. Otro sistema muy popular actualmente es el reconocimiento vascular.
Este se basa, o bueno, extrae el patrón biométrico a partir de la geometría del árbol de las venas. Ya depende del dispositivo y de lo que y de qué exactamente se quiere capturar. Por ejemplo, se puede capturar del dedo, de la muñeca o el cuerpo entero. En el caso de los aeropuertos, utilizan cámaras infrarrojas en el que capturan este árbol de venas y así pueden identificar cada uno de los objetos, ya que este árbol de venas también es único. Como mencioné, el patrón biométrico es interno y por esa razón no deja rastro y solo se puede conseguir en presencia de la persona. Es muy difícil, muy difícil de vulnerar. Por lo tanto, robar la identidad se torna complicado. Y existen otras formas de biométrica física. Por ejemplo, como mencioné en el anterior, uno es el análisis de 3D, pero que no tiene en cuenta las líneas de las palmas de las manos. En este caso hay unas que sí tienen en cuenta las líneas de la palma de la mano. Otro, la forma y la geometría de las orejas. Otro, la piel, la textura de nuestra superficie dérmica. Otro, tiene en cuenta patrones que son personales en el genoma humano. Y otro, la composición química del olor corporal. Listo, entonces ya mi compañero, José, va a continuar con la exposición. José. Ok, adelante. Aló, aló, aló. Ya está acá. Listo. Sigo Bueno, viendo la pantalla de Miguel. ¿Está bien? no, no, JRAMR es el que tiene la pantalla. Ah, listo. Ok, listo, ya está esa. Adelante. Listo, listo, vale, vale. Bueno, además de las técnicas fisiológicas, como que explicó mi compañero, existen de comportamiento. Entonces, voy a explicar algunos tipos y pues como los retos para implementar en general las técnicas biométricas. Tenemos el reconocimiento de firma, el cual pues analiza la firma que se pues, escrita a mano para confirmar la identidad del usuario que la firmó. Entonces pues existen como dos variables de este tipo, que es la comparación simple, que es simplemente como tomar una foto o un escáner de una firma que ya está hecha y se compara con la que se está intentando verificar. Y la otra es la verificación dinámica, en donde se hace un análisis de la manera en la que el usuario escribe la firma. Entonces se hace un análisis de la velocidad, de la fuerza que imprime cuando escribe la firma y cuánto se demora, por ejemplo. Entonces aquí, pues en este caso específico, no se considera tanto, digamos, el resultado final, el cómo quedó la firma, sino en la manera en la que la escribió. Tenemos también reconocimiento de escritor, es algo similar al anterior, donde pues una persona escribe un texto y por medio de OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, se determina pues, la manera, o sea, más bien quién escribió el texto, ya que pues cada persona tiene una manera diferente en hacer los trazos y pues tienen unos rasgos determinados la manera de escribir. Acá también se divide en estático y en dinámico. Entonces, el estático es cuando tú, digamos, escribes un texto, igual le tomas una foto, un escáner y la mandas y por allá el software analiza, pues hace el reconocimiento. Y el dinámico es como en un, digamos, en un dispositivo que permita escribir como una tablet o algo así, permite pues que escribas en tiempo real y hacer un análisis en tiempo real de lo que estás haciendo y en teoría quién sería la persona. También se tiene el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz me parece a mí que es algo más complicado, pero pues finalmente todo esto es inteligencia artificial, entonces básicamente lo que se hace es, se pasan unos entrenamientos para medir, digamos, las ondas y las longitudes de la voz que tiene y se guardan en un entrenamiento y después se hace la identificación ya con la prueba, digamos, que se quiere autenticar. Sin embargo, pues una persona puede estar enferma, eh, puede tener ruido de fondo, entonces se complica un poco el reconocimiento de las voces, eso me parece bien complicado. Eh, También se hace reconocimiento por medio de la escritura del teclado,
Entonces acá se mira el comportamiento en la que la gente escribe. Entonces se mira, por ejemplo, el patrón de escritura, qué tan rápido escribe, qué tanta fuerza le imprime a las teclas, cuánto tiempo dura pulsando una tecla antes de escribir otro, etcétera. Entonces así, digamos que eh, es fácil, digamos, reconocer, aunque pues obviamente no es como las autenticaciones de iris y todo eso, porque pues, hay más similitudes. Sin embargo, la ventaja de esto es que no necesita, digamos, una gran inversión como en las cosas de iris y etcétera, porque necesita simplemente un teclado y generalmente pues casi todo el mundo tiene un teclado, entonces se hace más fácil, eh, digamos, la parte del lector. Esta es una que está como todavía un poco cruda en el mundo, que es el reconocimiento de la manera en la que caminan las personas. También pues toman referencias en la velocidad en la que caminan, la manera, la posición del cuerpo, etcétera. Sin embargo, es una tecnología que todavía está en desarrollo y no ha alcanzado, digamos, los niveles de rendimiento que uno desearía. Bueno, ya hablando un poco sobre más la implementación, como los problemas o los retos que tiene implementar tecnología biométrica, eh, pues como todas las tecnologías están expuestas a amenazas, entonces tenemos, por ejemplo, la pérdida o el robo de la información. Eh, digamos que para hacer como ese aprendizaje de máquina, pues se necesitan datasets grandes de imágenes de personas, por ejemplo, en reconocimiento facial, entonces se necesitan eh, fotos de las caras de las personas, etcétera. Y pues el robo de esto puede, digamos, ser problemático. Primero porque no es una información que sea sencilla de recolectar y segundo porque las personas en general son muy, o sea, digamos que es para la gente es una información muy sensible porque pues se ve la cara, etcétera, entonces como que no es algo bueno que esa información se pierda, entonces se tiene que tratar siempre de mantener este tipo de información de datasets y de cosas lo más seguros posibles, porque además, pues, digamos, en la suplantación de identidad, pues esto finalmente se trata de usar información biométrica para falsificar como el registro de una persona. Pero entonces, por ejemplo, para suplantar la identidad de una persona, alguien puede venir y inyectar un video, una imagen, por ejemplo, en reconocimiento facial. Entonces, inyecto el video y pues me tiene que reconocer porque es el video de la otra persona, ¿sabes? Entonces, pues inyecto el video y esto me da acceso a algo dado. Y pues si se trata, por ejemplo, de algo que sea ilegal y en el momento en el que quieras decir, no, es que eso no lo hice yo, pues es algo complicado, ya que pues no hay manera, digamos, sencilla de decir que ese no eras tú porque pues, es un video tuyo, por ejemplo. Entonces, es complicado. Bueno, sabotaje, esto tiene que ver más con los sensores que se utilizan para hacer la autenticación. Entonces, pues físicamente, digamos, rayar una cámara o algo así puede nublar, digamos, los procesos de autenticación por medio de cámaras o de sensores. Hay algo muy importante, sobre todo para la información sensible, como lo son las imágenes, como había dicho, y es que, o sea, la ley siempre trata de proteger a ese tipo, como habeas data y ese tipo de cosas, y pues es muy importante que se trate, como dije antes, de proteger lo más que se pueda la información que se tiene, porque aunque son considerados como información de nivel básico, o sea, como que no es información súper sensible, es muy importante igual tenerla segura por las cosas que les había dicho anteriormente. Bueno, generalmente, o más bien generalmente no, sino en algunas partes, las personas creen que es una implementación como súper segura y etcétera, y pues en parte sí es segura, sin embargo, ponen, digamos, todos los huevos en una misma canasta. Entonces, es que toda la autenticación de una compañía sea con autenticación biométrica. Entonces ahí, pues, inevitablemente puede haber como cosas como, por ejemplo, la calidad de la tecnología. Entonces, que el sensor no es de muy buena calidad o que el algoritmo de comparación no fue lo suficientemente eficiente, entonces se demoró, el software se trabó, la base de datos, cualquier cosa puede pasar que en las incidencias del sistema, pues como tal en la parte de software anteriormente que estaba hablando, que pueden pues nublar el proceso de autenticación. Entonces puede ser un problema. Como había dicho mi compañero, digamos, Miguel, deberían tener
al menos dos tipos de autenticación, por ejemplo, la autenticación biométrica, pero si esta falla, deberían tener autenticación por tarjeta, por una contraseña, etcétera. También pueden tener, digamos, problemas físicos como tal, por ejemplo, un corto, que, por ejemplo, si es una cámara, entonces que hubo una diferencia de temperaturas y el lente se empañó, pueden nublar muchas cosas de la autenticación. Entonces, como dije antes, pues la indisponibilidad del sensor puede ser un problema y pues por eso mismo deberían tratar de tener siempre al menos dos métodos de autenticación. Eh, También hay un problema grande para la autenticación biométrica y es que los rasgos de una persona pueden cambiar incluso involuntariamente. Entonces, por ejemplo, la voz, como decía, se enfermó, le cambió la voz, creció, alguna cosa, y pues el sistema que había aprendido con una voz en un momento o con unas características físicas en algún momento, puede que en otro momento más adelante fallen. Lo que pues yo he leído que se hace generalmente es que lo que hacen es que crean modelos que van aprendiendo a medida que se van utilizando. Entonces, por ejemplo, eh, el modelo, o sea, todos los días que yo paso por él, utiliza también esa información que está comparando y la mete a los datasets de los que aprende, para que este tipo de cosas, digamos, disminuyan los problemas que se podrían crear. Eh, También que, por ejemplo, hay sensores como, digamos, reconocimiento facial, que es lo que que yo he hecho. Reconocimiento facial, hay reconocimiento que solo permite, digamos, reconocer caras hasta un cierto ángulo. Entonces, si una persona no sabe utilizar bien los dispositivos, pues pueden fallar de manera muy sencilla. También tienen un problema, y es en las culturas, sobre todo, por ejemplo, en los países donde las mujeres o las personas no pueden estar descubiertas completamente, pues cosas como el reconocimiento facial no funcionarían de ninguna manera. Entonces, simplemente el recolectar la información sería muy complicado. Entonces, pues ahí se deben buscar o métodos alternos como son el reconocimiento de la huella o algunas otras cosas. Básicamente era eso. Esta es la bibliografía. Yo no sé si está bien, como mostrarles un poco de algo de autenticación biométrica como en la práctica. Pues es una cosa muy básica, es como reconocimiento facial para autenticar a una persona. Es algo basiquito. Listo, adelante. Entonces, sí, Miremoslo. vale. Entonces, bueno, esto se llaman hard cascades. Estos son cosas que ya están implementadas. Espere, Este es que que, darle compartir a la pantalla completa. En este momento oh, solamente oh, están oh, viendo ya, diapositivas. ya, ya, sí, perdón. Vale, ya lo cambié. Un momento. Compartamos acá. Listo. Bueno, básicamente. Entonces, estos son unos archivos XML que tienen información, tienen data simplemente de caras. Esto no lo hice yo, o sea, este archivo específico, no lo encuentra en internet y son para hacer reconocimiento de caras de frente y con un ángulo específico. Si uno está muy girado hacia algún lado, no funcionan bien. Entonces, como les decía, siempre tiene que haber un modelo para entrenar y un modelo para hacer reconocimiento. Entonces, pues básicamente este modelo de entrenamiento eh, yo utilicé una librería que se llama OpenCV, si la quieren buscar. Entonces acá yo cargo este coso para hacer reconocimiento de caras. Y entonces básicamente lo que hago es, yo tengo una, un dataset de fotos, acá hay fotos de Obama y mías, básicamente. Y están, digamos, indexadas de una manera específica que yo le di para que me fuera más fácil, digamos, sacar las etiquetas y algunas cosas que necesito. Entonces, bueno, básicamente yo necesito tiene las etiquetas para cada imagen. Obviamente las imágenes y las etiquetas deben ir relacionadas, no puede haber más de una que de otra. Acá algo de morfología matemática, pues como básica, volverla en escala de grises y cambiar un poco el tamaño. Acá se detectan las escalas con una función de OpenCV, se detectan las escalas de la cara y te devuelve un X, un Y, que son unas posiciones, y un W y un H, que es el ancho y el alto, digamos, del recorte de la cara. Acá le hago un resize para que la data sea más pequeña, entonces pues, se pueda guardar en teoría más.
Cuando pues, los datasets empiezan a crecer mucho, pues, como que no es tan sencillo almacenarlos y utilizarlos y que sean eficientes. Acá lo que les dije, se hace la append de las etiquetas y de las imágenes y básicamente se guarda el entrenamiento, así que pues, acá les muestro cómo funciona más o menos. Cuando lo ejecuto, ahí muestra unas imágenes que son las del dataset del entrenamiento. ¿Sí las pueden ver? Sí. ¿No? Se ve No. que sale compartir pantalla ¿No? completa. Ajá, exacto. Ok. Ya, supongo que ya ahora sí. No, no se ve. No, lo que pasa Ahí. es que cuando tú le dices compartir, tú Ajá. compartes o una pantalla, una ventana específica o toda tu pantalla. Entonces tienes que Ok. decirle alguna de las dos. Ahí le doy share screen y daría- bueno, no importa. No pasa nada, no está grave. Eh, entonces, básicamente era eso, el entrenamiento. Y el código de reconocimiento lo que hace es que carga el entrenamiento que se creó, que es un punto XML, que es este, que también es información, nada más. Entonces se lee ese reconocimiento que se hizo, pues el entrenamiento. Acá capturo la cámara, pues el dispositivo que se tiene, que es la cámara de mi Pero no se está viendo computador. la pantalla. ¿Cuál pantalla no se está viendo? Compartir. No, es que ahora sí no vemos nada. Pero bueno, ya. Ahí que están viendo exactamente, ¿se puede ver todo o no? ¿Ven el Sí, código? ahora sí se Ah, ok, puede ver ya, ahí todo. sí, ya. Vale, Sí, vale, ahí vale. ya. Entonces, bueno, ya que pueden ver todo, entonces les muestro lo que pasa con el entrenamiento. Ahí muestro las caras que se utilizan para entrenarse Ajá, ahora sí y las listo, vemos. se crea el dataset, básicamente, listo. Y acá, en el reconocimiento, entonces lo que les decía, se lee el entrenamiento acá, el entrenamiento que ya se creó, y se utiliza también el reconocimiento frontal de caras. Acá capturo eh, la cámara de video que estoy utilizando, que en este caso es la de mi computador. Esto es una cosa para las fuentes, eso es solo estético. Acá lo mismo, se hace algo de morfología de matemática para resaltar algunas cosas de las caras, algunos contornos y eso. Se detectan las escalas de la cara y otra vez le hago un resize porque si bien yo estoy entrenando, o sea, yo estoy entrenando el dataset de un tamaño específico, entonces cuando va a hacer el reconocimiento tengo que ponerlo del mismo tamaño porque si no va a fallar. Las medidas no van a cuadrar porque eso se hace en píxeles, las medidas. Acá se hace la predicción como tal, que es una función de OpenCV, y acá se dibuja el rectángulo de la cara. Ahí lo puse un poquito más grande para que se vea mejor. Y entonces yo tenía dos etiquetas, ceros o unos. Entonces acá lo que hago es, si la predicción es cero, pues diga que es Obama, y si la predicción es uno, diga que es José Manuel. Sin embargo, lo que yo hice en este caso fue que muestre solo el nombre mío. O sea, yo soy el que está autenticado, él no. Pero pues finalmente uno lo que haría sería pues acá hacer un método que diga autenticación y que sea como abrir la puerta o dar acceso o alguna cosa así. Y se muestran las imágenes. Entonces acá pues voy a correrlo, que vean más o menos cómo funciona. Entonces, listo, pues ahí me reconocí a mí. Te estamos viendo, pero ahora ya no te escuchamos. Algo raro pasó. Estamos viendo la ventanita en donde ya reconoce tu rostro, pero se perdió el audio. Algo raro pasó. ¿Lo me escuchan ahí? Sí, ahí ya otra vez te ¿Ya? escuchamos. Ok, Sí, ok, ok. ¿Aún me escuchan? sí, sí. Ok, vale. Listo, listo. Entonces lo que les decía es, acá me reconoce a mí y pone mi nombre, ¿sí? Pero si yo pusiera, digamos, otra foto, digamos como esta, no sé si, ahí está. Son pues otras dos personas, Angelina Jolie y Brad Pitt, entonces reconoce que son caras, sin embargo no reconoce qué personas son. Entonces básicamente eso es lo que hace la autenticación facial. Pues, digamos una cosa muy básica, obviamente los datasets son infinitamente más grandes y son mucho más sofisticados, pero pues básicamente eso es lo que, así básicamente funciona. Eso es, eso es lo que quería como mostrarles. Perfecto, muy bien. Y entonces con OpenCV, ¿no? Es decir, en Python te conectas a la librería OpenCV y con eso Sí, haces el entrenamiento y el sí, reconocimiento. digamos que facilita muchas cosas. Ellos tienen ya, digamos, las medidas que se les toman a las caras, en la posición de los ojos,
y utilizan matemáticamente, por ejemplo, para calcular las distancias, utilizan distancia euclidiana y ya implementan como tal el modelo matemático para el entrenamiento. Eso es básicamente. Vale, muy bien. Ok, ¿algo más? No, creo que no es nada más. Listo. Ya. Muchachos, tiene alguna inquietud para sus compañeros de esta presentación de biométrica? No, de momento no. Pues por mi lado. Vale, muy bien, muchachos. Este tema de autenticación biométrica cada vez se está utilizando más. De hecho, el tema de autenticación biométrica típicamente se usaba mucho como en las empresas para autenticarse con huella digital y principalmente huella digital, ¿no? Y ahora prácticamente ya los vemos en las casas, en las entradas a los edificios. Es decir, este tema biométrico es cada vez más utilizado y se están empezando a utilizar otras formas de autenticación biométrica, es decir, no solamente con huella, sino también utilizando el rostro, como nos contaban sus compañeros, o el iris y bueno, hasta la forma de caminar, como también ellos nos mostraron. Entonces, me parece que hay unas oportunidades bastante grandes de emprendimiento. Miren, con estas librerías ustedes pueden fácilmente integrar autenticación biométrica para dispositivos móviles, por ejemplo. En el curso de móviles que yo doy, se han presentado, hemos tenido proyectos en donde hacemos cosas de estas. Y bueno, recuerdo también un proyecto en el curso también de móviles en donde un estudiante, su proyecto fue relacionado con autenticación biométrica, pero en este caso para bebés, para pequeñitos. Y se hace, las orejas, por ejemplo, son muy buena fuente también de hacer biometría, al igual que los pies. Pero digamos que algo que me sorprende mucho, claro, porque en un bebé ustedes se imaginarán pues las huellas digitales, es decir, en los dedos todavía no se han formado 100%, pero lo que entiendo es que, por ejemplo, las orejas prácticamente desde que nacemos ya tienen unas características que poco cambian en el tiempo, pues crecen, pero se mantienen en su forma y con varias características. Entonces es un tema bastante interesante y a ustedes les va a tocar lidiar con esto mucho en las organizaciones a las que vayan, porque seguramente van a tener que integrar sistemas de información con autenticación biométrica y este tipo de cosas. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Pero antes quiero recordarles que algunos no me han enviado sus presentaciones. En la página web yo tengo actualizado hasta las últimas presentaciones. Si alguno ya me las envió y no las he publicado en la página, por favor reenvíenme el correo. Pero otros no me han enviado los slides. Entonces recuerden que es importante compartir con sus compañeros, además de, pues, del video que yo comparto, también compartir los slides. Entonces, muy bien, muchachos, entonces continuemos, gracias al grupo de biométrica, y entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Listo. Entonces, regálame un segundito, profe, y ponemos la presentación. ¿Listo? Ahí mientras hacen, muchachos, qué pena meterme ahí. Con la autenticación biométrica, pues yo he trabajado Sí, y hay muchas cosas súper bacanas, son muy chéveres, y no solo para autenticación como de empresas y eso, sino que ahora se está utilizando mucho para hacer estudios de mercado, análisis de mercado, qué tantas personas van a cierta hora a lugares, cuántas personas, si son hombres o si son mujeres, entonces hacen publicidad distinta a diferentes horas dependiendo del análisis biométrico que se hizo, y con esa data se pueden hacer muchas cosas muy bacanas por si les interesa. excelente, sí, muy bien. Pues en Colombia no, pues lo que yo he visto así es que, por ejemplo, para la autenticación en los parqueaderos, como ya tienen algunas placas registradas y que reconocen el vehículo, no le hacen la autenticación sobre las personas, sino a veces le hacen la autenticación sobre los mismos vehículos Sí, de para acuerdo. tener el acceso al Sí, momento que llega el en Bogotá. Sí, en Bogotá yo ya he visto varios parqueaderos en los que uno va entrando y ya automáticamente reconoce la placa. Sí, eso es un área que se conoce como reconocimiento de, bueno, en general está todo ese tema de computer vision,
pero ese es una parte que se llama reconocimiento de placas. Sí, Y sí. sí, de alguna manera sirve para hacer autenticación, porque finalmente pues ahí está el número que identifica plenamente a un vehículo y eso es una buena forma de autenticarlo. Sí, es cierto, ya en Bogotá he visto varios. Sí, pues mencionando algo adicional, que no es exclusivamente a la biometría de las personas, sino existen otras formas que Claro, para también llegan a autenticar otro identificar. tipo de elementos, sí, Sí, adicional a las personas, de acuerdo. sí, sí, exacto. ¿Listo? Listo, adelante. Ahí ya se ve la presentación. Sí, perfecto. Listo, bueno. Pues antes que nada, buenos días muchachos. Nosotros vamos a exponer pues sobre la seguridad del Internet de las cosas, pero también queremos primero, antes de hablar de seguridad, queremos decir qué es el Internet de las cosas. Nuestro grupo está conformado pues por Santiago Orlov, Brian Esteban Garzón y pues el que le está hablando Sergio Ayala. Queremos hablar de un par de cositas antes. Queremos explicar primero que todo qué es el Internet de las cosas, ejemplos de los que tenemos hoy en día, cómo funcionan y el por qué es importante tener el tema de la seguridad. Ya luego de eso vamos a hablar sobre qué prácticas se tienen para proteger este tipo de dispositivos. Pero antes que nada, ¿qué es el Internet de las cosas? Es muy sencillo, la verdad. El concepto de Internet de las cosas no es más que referirse a conectar cualquier cosa a Internet, sea un objeto o un dispositivo. Pero, ¿qué hace diferente esto, digamos, a un computador o un celular? El término Internet de las cosas hace mucha referencia a conectar objetos ordinarios, con los que llevamos muchos años, a Internet, como por ejemplo lo son los Smart TV, que es un tema que ya está bastante metido entre las casas, pero por ejemplo son los vehículos inteligentes, la- las nuevas tiendas ya sin empleados, sensores de clima, cualquier tipo de objeto puede ser un objeto de Internet de las cosas. Hasta algo tan sencillo como, por ejemplo, lo es un monitor de bebés que tienen los padres ahí en el cuarto y otro donde están ellos. Ya hoy en día también les ponen Internet. Y todo este tipo de cosas que presentan ventajas para el usuario, también presenta el grave inconveniente que es el tema de la seguridad. Pero entonces, este tema de Internet de las cosas no es algo nuevo. Aquí, como está en el segundo punto, el término como tal ya está definido desde el 99 por un investigador del MIT. Pero uno de los primeros dispositivos de Internet de las cosas ya se remonta en los años 80. Uno de los primeros dispositivos que hace referencia era un dispensador de gaseosa conectado a Internet. Algo muy sencillo que ya estaba desde mucho antes en esa época, pero le agregaron Internet, agregaron nuevas opciones, pero a su vez agregaron nuevos problemas. Una de las grandes ventajas que tiene esto es le permite al usuario muchas cosas, hacerlas mucho más fácil y a su vez obtener tener puntos de vista mediante la recopilación masiva de datos. Pero entonces, un ejemplo muy sencillo de la Internet de las cosas son las webcam, o más hoy en día las cámaras IP o cámaras Wi-Fi. Las webcam, no es más que una cámara que tiene acceso a Internet, ya se sabe, muchos han escuchado el tema desde hace mucho tiempo, que las webcam las hackean, que les pueden ver, pueden usarlas sin que uno se dé cuenta. Y todos esos son temas de seguridad que se deben tener en cuenta en muchos dispositivos. Por ejemplo, el problema de las webcam se trasladó ahora a las cámaras Wi-Fi. Las cámaras Wi-Fi ya es algo que se ve en todo lado, son muy sencillas, no son costosas, son muy fáciles de poner, pero por desconocimiento del usuario o por la misma pereza de él, por más métodos de seguridad que tengan los dispositivos, son inútiles si el usuario no pone un pequeño interés en ellos. Por ejemplo, las cámaras Wi-Fi, eh, la gran mayoría permite que, por ejemplo, uno se conecte desde cualquier parte del mundo mediante un portal que tiene la propia web, cámara Wi-Fi, o desde el celular. Y eso tiene su autenticación, su nombre de usuario, pero muchas veces los usuarios simplemente dejan los nombres y contraseñas que vienen por defecto, las cuales se pueden conseguir en internet solo buscando el modelo de la cámara y ya se puede acceder directamente a ellas. Y entonces de nada sirve que la cámara tenga seguridad si el usuario tampoco se preocupa por ella. Pero digamos que, como mencionaba, las Internet de las cosas están en cualquier lado.
Uno de los ejemplos más grandes que se está viendo hoy en día es el tema de las Smart Cities, como por ejemplo es los sensores de velocidad, sensores de contaminación, tener como los niveles de congestión del tráfico, los semáforos ya conectados a centrales, todo ese tipo de cosas que son objetos que ya teníamos desde hace mucho tiempo, pero ahora mediante las nuevas tecnologías se pueden mejorar su uso. Porque uno de los principales temas es que mediante esto se pueda tener más facilidad en su uso, pero a su vez que el uso de ellos sea más eficiente. Por ejemplo, en el tema de los Smart Cities, los gobiernos lo usan para para poner, digamos, recopilar datos y con ellos tener como ideas en qué decisiones tomar para disminuir la congestión, la contaminación, todas esas cosas. Pero esto está muy en día y hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, uno de los principales es el nuevo temita, la tienda que sacó Amazon Go, que no tiene empleados. Y todo está conectado a Internet, todo solo más que sensores, cámaras, etcétera. Pero entonces, todo eso se presta para fallas de seguridad. Otro un tema muy delicado, y es, por ejemplo, los hospitales. Hoy los hospitales, de pronto en Colombia no se vea, pero ya en otros países, se tiene que los monitores de los pacientes están conectados a Internet y los médicos pueden acceder a ellos desde cualquier punto para poder estar pendientes de los pacientes. Y eso tiene una inmensa ventaja. Y a su vez también hay implantes médicos. Pero a su vez, eso se presenta una grave falla de seguridad en el que podrían de una u otra forma robar información que tenga ese dispositivo y el que lo robe de alguna forma podría atentar contra la integridad o la privacidad del que lo porta. Como por ejemplo, hay dispositivos que tienen localización y entonces cualquier persona que lo pueda interceptar sabría dónde está la persona y él no tiene nada que hacer. Entonces, estos son temitas importantes. Esta es el Internet de las cosas. Esta es una gráfica que tiene una página sobre análisis del Internet de las cosas. Muestra un ejemplo en en qué tanto se está usando los IoT. Como mencionaba, ahí se puede ver que está aplicado en una cantidad de campos inmensos, muchos en los que ni siquiera podríamos tener en cuenta. El que más se vendía es el tema de los Smart Cities. Pero este tema de Internet de las cosas es, entre comillas, reciente, porque si vemos esa misma gráfica en el año de 2014, se puede ver que no, por ejemplo, el tema de Smart Cities no se compara a lo que es hoy en día, pero nos da una buena vista en como la persona común, a qué tipo de dispositivos tiene. Uno de los más usados es el uso de termostatos, de luces inteligentes, de refrigeradores inteligentes y de cerraduras electrónicas, que a su vez también son dispositivos de Internet de las cosas. Y hay muchos más. Pero entonces, todo este tipo de dispositivos que le ofrecen al usuario muchas cosas, traen un grave problema de seguridad. Una última cosita aquí, y es que por qué el boom de los Internet de las cosas. Porque como te comentaba, sí ya existía desde los 80 o tal vez antes, porque hasta estos tiempos se tiene como el tema, que es un tema popular, y es por ese mismo avance de la tecnología. El Internet de las cosas puede ser cualquier cosa, una nevera, un teléfono, lo que sea, y lo único que hacen es agregarle un pequeño chip, por decirlo de una forma, que solo coge lo que ya había, le agrega una cosa y ya tiene acceso a Internet. Debido a que el Internet ya está estandarizado, pues hay muchas formas de acceder a él, pero digamos que el más usado es el Wi-Fi, y debido a que hay muchos chips que ya hoy en día son tan baratos, se puede volver cualquier objeto que ni siquiera fue diseñado para eso, se puede volver un Internet de las cosas. Como comentaba, los medios para comunicarse a un dispositivo Internet de las cosas, el más usado es Wi-Fi, no es el único. Otro medio de comunicación que se usan todavía para estas cosas es el Bluetooth, y hoy en día que está tomando fuerza es el NFC. Y pues hay hay otros medios que pues ya son más viejos, pero todavía siguen teniendo un papel importante. Y hay uno que quiero comentar, que es el último. Los protocolos I2C y SPI. Estos no, todos los de arriba son medios de comunicación de acceso global, por decirlo de una forma.
Pero estos protocolos no son protocolos para comunicarse desde lejos, son simplemente protocolos para comunicarse entre los chips, como quien dice, entre el procesador y la memoria. Pero hay un tema muy importante y es que con el tema de la Internet de las cosas no basta con hacer el dispositivo a nivel de software seguro. En este tipo de dispositivos se tiene que ahora tener en cuenta el nivel, el estado físico del dispositivo que también se debe proteger. Porque estos protocolos, por ejemplo, si se tiene todo el dispositivo, un software impecable, pero alguien tiene acceso a ese dispositivo por X o Y motivo, y mediante estos protocolos de comunicación accede directamente a la memoria, convierte toda la memoria, la lee en bits y la convierte al código fuente, obtiene acceso a los datos, datos, protocolos, lo que tenga guardado ese dispositivo, y de nada le sirve porque ya el hacker sabe cómo funciona. Entonces, en estos tipos de dispositivos, debido a su naturaleza, se debe tener en cuenta la seguridad física. Las primeras fallas de seguridad que tienen estos dispositivos es como dice el primer comentario. Esto está diseñado es para que la gente lo use, para que le guste, y dejando a un lado el tema de la seguridad. Hoy en día ya este tema ya no se deja a un lado, pero hasta hace poco no se había tenido tanto interés en proteger ese aspecto. Pero la mayoría de las fallas que se tienen en estos dispositivos es como comentaba, es por el propio no conocimiento o inclusive pereza por parte del usuario en esforzarse en proteger las cosas. Y esto lleva a graves problemas. El principal o el más conocido, debido por ejemplo al tema de la webcam, es la privacidad. Pero no es el único. Por ejemplo, como comentaba con dispositivos médicos, hoy por ejemplo con los carros inteligentes, si se puede obtener acceso a esos dispositivos, puede ser rastreado el usuario. A su vez, también se le podría robar información. Puede que el dispositivo contenga información muy sencilla, pero puede que recopilada con otras informaciones puede servir para que alguna persona malintencionada pueda afectar al usuario de alguna forma. O si no, por lo menos podría servir de puente para poder llegar a la información de verdad importante. Porque puede un dispositivo darle acceso a la red de otros dispositivos que sí no están protegidos y pues como tal no están en la red global, sino solo una red interna, pero el dispositivo que sí estaba en la red global le da acceso a la red interna. Entonces, todos esos son temas que se deben tener en cuenta. Y aquí es cuando ya se tienen peligros reales. Este es un experimento que realizaron un par de investigadores de seguridad informática. Como dice el título, literalmente hackearon un carro inteligente. Esto fue meramente como un experimento, no tuvo ningún tipo de repercusión real en la salud del conductor, por decirlo de una forma, pero con este ejemplo mostraron lo peligroso que puede ser este tema. Los carros inteligentes hoy en día, por ejemplo, refiérase a Tesla o en este caso un Jeep, prácticamente se puede controlar todo lo del carro mediante un computador que está conectado a Internet. Y si se tiene acceso a ese computador, cualquier persona puede hacer cualquier cosa que quiera. Entonces ponieron un ejemplo, iban poniendo ejemplos esto sale de un video, pero pues no lo voy a poner porque sería muy largo, sino en ese video mostraban cómo iban desde lo menos peligroso hasta lo más grave, de cómo podían controlar el carro. Empezaron moviendo el aire acondicionado, por ejemplo, cambiaron la pantalla de la que tenía el carro por una imagen que ellos quisiesen. Ellos podían tener acceso al micrófono, a los limpiabrisas, a todos los dispositivos electrónicos del carro. Pero si seguían, podían generar algo más peligroso y lo demostraron. A su vez, como podían modificar los electrónicos sencillos del carro, también podían controlar los elementos claves del mismo. Y ahí mostraron cómo ellos podían cambiar la velocidad del vehículo, desconectando también la transmisión, o peor aún, aquí en esta imagen lo que hicieron fue desconectarle el sistema de frenos al vehículo. Ahí en el video se ve claramente cómo la persona no podía, por más que quería, no podía frenar el vehículo. Fue un experimento sencillo y iba muy lento, pero entonces ahora aplíquese a alguien que de verdad quiera hacer males y lo haga muchos vehículos al mismo tiempo. Esto es un tema muy peligroso y es algo que ya se vio. Y es por eso que se tienen también las fallas de seguridad que pueden ser usadas como un arma. En el 2016, entre los ataques que hubo uno muy interesante que es
el Mirai Botnet Attack, que fue en el 21 de octubre del 2016, digamos, una entidad, pues no, digamos, no va a ser un grupo o una persona porque no estoy del todo seguro, no, una entidad esparció por todo el Internet un, un malware que tenía como objetivo a todos los dispositivos de Internet de las cosas. O sea, no, siempre se tiene que como que la gente va por los computadores, celulares. Aquí lo que hicieron fue irse por todos los dispositivos de Internet de las cosas. Pero entonces, como la gente no se preocupaba por esto, siempre dejaban las claves por defecto de todos los dispositivos, o inclusive había dispositivos que no tenían clave, no tenían ningún tipo de protección, pero pues la gente decía, no, es una cosita muy sencilla, pues no se preocupaban. Pues entonces, esta entidad aprovechó esa falla e infectó a más de 100.000 dispositivos de Internet de las cosas y ya cuando tenía el control sobre todos los dispositivos, realizó, creo que en este momento es el segundo o tercer ataque de negación de servicios más grande de la historia. El año pasado creo que ocurrió el más fuerte. Pero entonces, en ese momento generó un ataque de negación de servicios tan grande que, como ahí se puede ver en la imagen, provocó la caída de una de las páginas más importantes que hay en el Internet. Solo con dispositivos muy sencillos, que tienen unos recursos extremadamente limitados, pero como tenía acceso a tantos dispositivos, el ataque para ese momento no tuvo precedentes. Y entonces, si se puede desde cositas tan sencillas como robar un pequeño información del usuario, hasta tener un control absoluto de cientos de miles de dispositivos solo porque el usuario no tuvo cuidado de ellos, este es un tema de seguridad muy importante. Creo que aquí ya, sí. Entonces aquí ya mi compañero Brian va a explicar ya como temas de seguridad propios en estos dispositivos. Bueno, Me no dejo sé si ya está compartir. viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Entonces, pues, ya en esta parte, pues, queremos ver cómo es aplicarle criptografía a los IOT, ¿no? Eh, estos IOT, como no poseen, normalmente no poseen grandes recursos como para aplicar gran criptografía sobre ellos. Se tienen diferentes métodos pues, para aplicarlos que sean bastante sencillos. Y pues se puede aplicar tanto cifrado simétrico como asimétrico dentro de ellos. Entonces, como primera opción se tiene pues el cifrado simétrico, que como sabemos utiliza la misma clave secreta para el cifrado y el descifrado. Pero pues para los IOT se tiene un procesamiento relativamente ligero y se utiliza en el cifrado y la autenticación de datos. La criptografía de clave simétrica consta de funciones básicas como cifrados de secuencia o de bloque y métodos para aplicar la función principal a un paquete denominado modo de operación de cifrado de bloque para el cifrado y o la autenticación. Como la figura lo muestra anteriormente, esto es un ejemplo del modo de operación de cifrado de bloque utilizado para la autenticación, que se llama CBC-MAC, que significa Código de Autenticación de Mensaje de Encadenamiento de Bloque de Cifrado. Como la imagen lo muestra, básicamente la información se divide en bloques y se va encriptando por bloques, y este bloque encriptado pasa al siguiente bloque y ya juntos vuelve y se encripta y así sucesivamente para que esto se hace para que la encripción sea fácil y sencilla en estos IOT. Ya con la criptografía de clave privada, pues es un cifrado asimétrico que proporciona dos claves, una pública y una privada. Si los datos se cifran con la clave privada, solo se pueden descifrar con la clave pública y viceversa. Mantener la clave privada permite que una sola máquina se comunique de forma segura con el mundo exterior o se autentique con máquinas remotas. Este bit de funcionalidad criptográfica es particularmente adecuado para un par de aspectos en la arquitectura de IOT, que son: la primera,
es la autenticación de una sola máquina que se une a una red IoT. Por ejemplo, un nodo final puede necesitar conectarse a un intermediario MQTT. Que esto es un servicio de mensajería entre cliente-servidor. Entonces se conecta al intermediario MQTT central para publicar datos en sentido ascendente. El uso de la autenticación de clave privada le da a cada máquina un identificador secreto y único cuando se une a esta red. Y debido a su longitud, es virtualmente imposible de adivinar a fuerza bruta. La segunda área es donde las claves privadas pueden ayudar en IoT, es la verificación de mensajes entre dispositivos. Un hash u otro algoritmo de comprobación de integridad se computaría en un mensaje y luego se cifraría con una clave privada y se adjuntaría al mensaje. Luego esa comprobación es descifrada por el receptor con la llave pública, con lo que prueba que solo se pudo haber generado por el titular de la clave privada. Y pues finalmente el resultado de la verificación de integridad es válida, garantizando que el mensaje se haya comprometido, que no se haya comprometido o alterado en su recorrido. Esto es un tipo de firma electrónica y puede ser útil en situaciones donde un canal de comunicación seguro no está disponible. Como les venía comentando, pues existen en los IoT existen la limitación de recursos. Y pues se podría pensar que al trabajar durante un IoT, durante un periodo de tiempo prolongado, se encontrará con situaciones en las que se limiten los recursos, porque pues estos dispositivos tienen una capacidad de un procesamiento y una memoria restringidos y pueden dar a los desarrolladores grandes obstáculos. Desafortunadamente la criptografía moderna puede ser una fuente de recursos, por lo que surge naturalmente la pregunta: ¿cómo construimos dispositivos que sean seguros y al mismo tiempo que cumplan con las restricciones que se les imponen? Calma, se pueden hacer compromisos inteligentes en estos entornos. Entonces, para estos casos, como pues no cuentan con muchos recursos, se plantea el objetivo principal. Entonces, como por ejemplo, si la integridad de los datos es lo más importante, pero no necesariamente el secreto de los datos, entonces se ignora el cifrado completo. Creo que perdimos a tu compañero. Brian. Creo que se me fue el internet un rato. Qué pena. ¿Me pueden recordar en dónde quedé, por favor? Quedamos en el título. No, mentiras. No, tanto lo que dejamos de escuchar unos 5 segundos. A ver, espera. Quedó en lo de... Pasaste el slide ahí creo que ibas ahí, ¿verdad? Ahí quedó Brian. Sí, ahí, limitación ¿Aquí? de recursos, sí. Ok, pues le está explicando que como se tiene la limitación de recursos, entonces se puede como hacer un trato en enfocar lo que se quiere, o sea, lo más importante que se quiere proteger. Entonces, un ejemplo es, si la integridad de los datos es mucho más importante que el secreto de los datos, entonces se puede ignorar el cifrado completo del flujo de los datos para un esquema más simple, en el que un hash se calcula con una sal secreta compartida. La firma electrónica de un hombre pobre podría decirse. Aquí, una sal secreta es un tipo de combinación de números aleatorios que se utiliza para generar claves dentro de una función. Entonces, esto permitiría al sistema receptor validar los datos y garantizar con cierta confianza que los datos fueron generados por máquinas autorizadas. Es menos que ideal, pero podría ser un riesgo aceptable en algunos entornos. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero la idea es que con algo de creatividad y buen conocimiento práctico de la criptografía pueda equilibrar estos riesgos y la seguridad de manera efectiva dentro de los sistemas de IoT. Y
existen lo que se llaman los circuitos anti-intrusión, que es básicamente un tipo de sistema pequeñito que se le introduce a los dispositivos y para en caso de que por algún motivo si se identifica un ataque, se bloqueo. Entonces, la detección de sabotaje es la capacidad de un dispositivo para detectar que se está realizando un intento activo de comprometer la integridad del dispositivo o los datos del mismo dispositivo. Cuando se detecta, pues puede permitir que el dispositivo pues actúe según sí para evitar que los datos o el mismo dispositivo se vea afectado. Existen diferentes tipos y técnicas según las amenazas y riesgos percibidos. Básicamente, normalmente suelen ser sensores, cada uno especializado según el tipo de amenaza, los cuales pueden ser penetración física o temperaturas extremas, variaciones de voltaje o de frecuencia, o ya sean rayos X o rayos gamma. Los ejemplos de técnicas utilizadas para detectar la manipulación pueden ser interruptores para detectar la apertura de puertas o cubiertas de acceso, entre otros. Muchos dispositivos IoT utilizan Wi-Fi para la comunicación y la detección de sabotaje basada en información del estado del canal asociado CSI, que es una opción válida. Cada cuadro 802.11 del Wi-Fi contiene un preámbulo que permite a un receptor estimar el impacto del canal inalámbrico, el transmisor y el receptor de la señal. El resultado de la estimación, el CSI, es utilizado por un receptor para hacer la información transmitida. Sin embargo, dado que el CSI depende del entorno y del hardware del transmisor, también se puede utilizar para fines de seguridad. Es a través de este canal que los IoT, que se puede utilizar IoT para evitar que el dispositivo se vea manipulado. Pues es evidente la utilidad de esta tecnología, evitar el robo y daño de los dispositivos, ya que es obviamente crítico, y pues las empresas deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que sus activos permanezcan en buenas condiciones. Creo que aquí ya sigue mi compañero. Orlov. Sí, ya. Entonces, pues lo que sigue antes, quisiera añadir una cosa para la limitación de recursos, que normalmente una forma en la que se puede aprovechar esta limitación es que un dispositivo puede que esté hecho con un propósito tan específico que cuando se intente correr algún otro código en él, ya no se pueda, porque el scheduler no lo va a dejar correrse porque no es parte del programa. Entonces, simplemente por tener muy poquita RAM o algo parecido, si se intenta inyectar código o algo parecido, no va a funcionar. Simplemente el dispositivo no lo va a correr. Ya después de ver el tema de cómo estos dispositivos IoT normalmente son de un tamaño muy pequeño y tienen ciertas restricciones de memoria y de recursos, una de las opciones que que se ha empezado a tomar es la criptografía de curva elíptica, que es un método comparable con, pues, en nivel de seguridad, comparable con RSA, pero tiene la ventaja de que es mucho más rápido de calcular. Antes de ver cómo se implementan, pues, inicialmente una curva elíptica es una función que cumpla con la ecuación y al cuadrado igual a x al cubo más ax más b, donde es muy importante que se cumpla la restricción que está abajo. Esto se hace para que no existan puntos singulares, es decir, toda la función es continua. No se va a ver ningún punto separado del resto que, como vamos a ver más adelante, podría afectar el resultado del cálculo de una llave. Bueno, aquí no se ven muy bien las imágenes, pero por ejemplo, si se dan cuenta, todas las curvas elípticas son simétricas con el eje X y no tienen puntos singulares. Todas tienen, aunque algunas están separadas, como por ejemplo estas dos, igualmente en esas dos no existen puntos singulares, son cerradas y son continuas. De tal manera que siempre que se vaya a hacer un cálculo, se va a obtener un resultado.
Uno de los ejemplos más comunes que encontré de la criptografía de curva elíptica es en el uso de criptomonedas. En Bitcoin, Ethereum y otras se usa una misma curva denominada SSP256K1, que es un nombre que le asigna a una organización, en la cual ya se tiene especificada la función, que es la que ven ahí, y con esta se empieza a hacer el cálculo de las diferentes llaves que se pueden obtener. El primero, pues así es como se ve la curva, que es bastante sencilla a comparación de otras que vimos ahí. Y lo que se hace para poder hallar estas llaves es primero hacer una suma de puntos. ¿Esto cómo funciona? En el caso de la curva elíptica, para poder sumar, por ejemplo, P y Q, primero se dibuja una línea entre los dos puntos, como pueden ver acá. Luego, el punto donde la línea intersecte con la curva va a ser un nuevo punto, y este punto se refleja en el eje, y de esta manera obtenemos el resultado, obtenemos R. Así es como se suman los puntos en las curvas elípticas. Pero ya para el uso de criptomonedas o hallar llaves, por ejemplo, solo se usa el punto P. No vamos a tener un punto Q que esté como en este ejemplo, sino solo se tiene el punto P, iniciando por una suma de P con P en sí mismo. Ya que pues un punto sumado con sí mismo va a generar infinitas líneas hacia todas las direcciones, lo que normalmente se hace es tomar la línea tangente a la curva que estemos manejando, como se puede ver en este caso. Una vez con esta línea, seguimos el mismo proceso, donde esta línea está intersectando con la curva, reflejamos y obtenemos el primer punto. Y como vamos a sumar sucesivamente P con P con P con P muchas veces, X veces, este proceso lo podemos seguir. Por ejemplo, aquí P ya se suma es con 2P para obtener 3P, y así se sigue iterando. Esto, pues, para generalizarlo, sería X.P, que es una multiplicación de sumas punto. Y para la criptografía lo que se utiliza es que X minúscula sea un entero aleatorio de 256 bits, que es lo normal, que es un número lo suficientemente grande para que pueda ser seguro, no sea posible calcularlo haciendo ingeniería inversa. Esta ingeniería inversa teóricamente se haría si uno lograse interceptar el valor X mayúscula, el valor obtenido después de todas estas sumas sucesivas, intentar determinar el X minúscula, que sería la llave que uno está manejando en su dispositivo. Pero entonces, ¿cómo se podría determinar cuántas veces se sumó P con sí mismo para obtener el valor de X mayúscula? Esto no es factible, pues teóricamente sí es posible, pero en la vida real no es factible, ya que la única forma sería empezar a sumar P con sí mismo y seguir iterando, 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 hasta eventualmente llegar al valor de X mayúscula. Y se estima que en promedio se deben realizar 2 a la 128 operaciones de suma a punto para poder determinar este X minúscula. Pero si se pone en contexto cómo va escalando la complejidad para hacer estas operaciones, si se tuviese un computador que puede realizar 1 trillón de operaciones punto en un segundo, y este se hubiera empezado a ejecutar desde el inicio del universo, solo se hubieran realizado 2 a la 98 sumas, que suena como mucho, pero al compararlo con las 2 a la 128, sería solo un 9.31 por 10 a la menos 8%. O sea, no se habría avanzado nada para poder obtener el valor real, lo que hace que se cumpla con una propiedad muy importante para las llaves públicas y privadas, y es que sea computacionalmente inviable obtener la llave privada correspondiente a una llave pública. En estos casos, para la criptografía, lo que se hace es que X minúscula sea la llave privada y X mayúscula sea la llave pública, donde normalmente para poder poner X minúscula en datos numéricos, se usan las coordenadas que tenga en el eje. Entonces, por ejemplo, el punto inicial fue este de acá, esa va a ser nuestra llave pública, y lo que se le pasa al algoritmo para encriptar son las coordenadas en el eje X y en el eje Y para esa curva específica, dándole, pues, el dispositivo tiene que saber cuál es la curva que estamos manejando, cuál es el punto inicial, y de esa manera puede generar la llave privada.
como ya había dicho antes, tiene un nivel muy comparable, un nivel de seguridad muy comparable con el de RSA, lo que significa que es mucho más seguro. Pero debido a que es un cálculo, entre comillas, muy sencillo, ya que es solo iterar la misma operación sin muchos cálculos diferentes, como veíamos en otros algoritmos que utilizan muchas tablas y componentes separados, operaciones para poder dificultar adivinar la llave pública a partir de la privada. Aquí solo se hacen estas operaciones de suma punto, donde la mayor cantidad que vamos a tener que realizar, sabiendo que X minúscula es un entero de 256 bits, van a ser 510 operaciones suma. Es decir, cualquier computador normalito lo haría muy rápido, porque solo serían 510 procesos. Debido a esto, es que se puede utilizar la criptografía de curva elíptica en los dispositivos IoT, ya que no se necesitan grandes recursos de cómputo o de memoria para poder implementarlo. Esto es tan eficiente que el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos recomienda que para dispositivos en los que se utilice esta seguridad se usen 15 niveles de curvas elípticas. Es decir, usar 15 curvas elípticas diferentes en las que se les provee la misma llave pública la misma llave privada para que generen diferentes llaves públicas en diferentes niveles y se tengan que tener acceso a todas estas para poder entrar. Y otro grupo, que es el grupo de estándares para criptografía eficiente, recomienda el uso de 33 curvas elípticas para poder proteger sistemas de alta seguridad. Pero aparte de la criptografía de curva elíptica, siempre se está buscando obtener mejores resultados para dispositivos más y más pequeños. Es por eso que se crea una competencia llamada CISAR en inglés, que ahí está la sigla, Competition for Authenticated Encryption, Security, Applicability and Robustness, en donde 60 candidatos propusieron unos algoritmos o unas implementaciones de cifrado para que puedan ser ejecutados en dispositivos con restricciones de hardware muy limitados. Uno de los mejores que se han obtenido después de varias rondas de clasificación es uno llamado Twine. El cifrado Twine es un cifrado por bloques que fue diseñado para que fuera fácil de implementar tanto en software como en hardware. Y es un cifrado por bloques, que utiliza bloques de 64 bits y dos tipos de llave, que una puede ser de 80 o otra puede ser de 128 bits, dependiendo del nivel de seguridad que se necesite. Cómo funciona a grandes rasgos es que el algoritmo repite el mismo procedimiento como se ve, como por ejemplo las curvas elípticas, solo es hacer la misma operación pero con valores diferentes, que es conocido como una función redonda. En este caso, Twine realiza una función redonda sobre un valor, sobre la llave, y como es la misma función, eso aligera muchísimo el peso de la implementación. Pero otra ventaja que tiene es que también se puede implementar únicamente en hardware con puertas lógicas, como hemos visto, que cualquier programa se podría implementar en hardware solo utilizando compuertas lógicas. Para este caso, Twine se puede implementar usando solo 2000 compuertas lógicas, que para ponerlo en comparación, ya que 2000 compuertas lógicas podría parecer mucho al comienzo, un procesador moderno, un i7, que creo que fue el que encontré de sexta generación, tiene 450 millones de compuertas, por lo que solo necesitaríamos el 0.0004% de la capacidad de este procesador para implementar Twine de forma de hardware. Si solo se hiciera un chip o un módulo que fuera de este tamaño, sería minúsculo, casi que invisible de lo pequeño que sería, y ahí podríamos implementar un módulo de seguridad únicamente a través de hardware. Pero para poder complementar esta implementación de seguridad, también hay que tener en cuenta ¿cómo se llama esto? El hardware, el cifrado por bloques, otro cifrado por bloques, que lo podamos combinar para hacerlo más seguro. Como es el caso, por ejemplo, de AES, que se implementa AES en otros cifrados por bloque, como puede ser CBC o los demás que hemos visto. Pero en estos casos, por ejemplo, AES necesita una capacidad de cómputo casi el doble de la que necesita para autenticar,
necesita casi el doble, qué pena, para encriptar un mensaje en vez de la que necesita para autenticar. Es decir, AES, de cierta forma, si lo vemos en el límite teórico, es ineficiente, ya que para realizar una operación necesita el doble de capacidad que solo para realizar la otra. Es por eso que también para la competencia de CISAR se propuso un sistema criptográfico que es denominado OTR, que se llama de por Offset to Round, que fue desarrollado por uno de los mismos participantes que creó Twine, ya que Twine fue hecho por un grupo, mientras que OTR fue hecho solo por una persona. Y en lo que se basa es que hace una autenticación basada en la generación de etiquetas, en la que solo se hace el checksum de los diferentes bloques de datos, pero la ventaja siendo que un solo bloque de datos, un solo bloque contiene todos los datos que se tienen. Ya que sabemos que Twine es de un peso ligero, entonces las entradas que se van a tener sabemos que va a ser un entero de 256 bits, por lo tanto el bloque en total va a ser de 256 bits y la operación ya está diseñada para solo funcionar con ese tamaño de entrada. Y a la vez se utiliza una estructura llamada 2R Feistel, que lo que nos proporciona es que el descifrado puede usa los mismos recursos, casi los mismos recursos que el cifrado y que la autenticación. Lo que significa que con los mismos recursos, que pueden ser muy pequeños, podemos hacer todas las operaciones necesarias sin tener que aumentar el tamaño de nuestro dispositivo. Aquí se puede ver una gráfica más o menos de cómo funciona el OTR, en el que entran los datos, genera una etiqueta, y con esa etiqueta es que se verifican los datos. En vez de verificar todos los datos desde el comienzo, se verifica que la etiqueta corresponda con los datos y que en el checksum los datos pues no hayan perdido su integridad, sigan estando bien, representando lo que se necesita. Cuando propusieron el OTR, intentaron combinarlo con el AES primero, pero ya que el desarrollador fue uno de los mismos que desarrolló Twine, esto llevó a que, como lo tenía ya pensado para esa competencia, Twine necesita la mitad de recursos que se necesitaría en AES. Por lo tanto, AES, como explicaba en el artículo, necesita por lo menos 1024 bytes para ser implementado, mientras que Twine, combinado con OTR, solo necesitaría 512 bytes para implementarlo en un dispositivo. Es la mitad ofrece casi el mismo nivel de seguridad, pero es la mitad de tamaño. Y en varios estudios han intentado vulnerar la seguridad de esta combinación Twine-OTR y nunca han logrado disminuir su clasificación de seguridad. Y por último, podemos ver otro punto que se tiene en cuenta para la seguridad es en PKI, que es la infraestructura de llave pública, que es muy utilizada, que es lo que normalmente se utiliza en los certificados SSL, donde se entrega un certificado digital para saber que quien está accediendo es permitido y tiene una conexión segura. Sin embargo, inicialmente lo que se hacía con PKI es que un mismo generador de certificados era el que autenticaba a todo el mundo. Es decir, solo había como una central que tenía que refrescar estos certificados, generarlos nuevamente para todos los dispositivos. Y ya hablando en dispositivos IoT, estos podrían llegar a ser cientos de miles o millones, por lo que sería muy ineficiente y podría hasta matar, entre comillas, la máquina que genera los certificados si se actualizaran al tiempo. Es por eso que se implementó una certificación jerárquica que básicamente consiste en que un generador de certificados, que es como la raíz, el más importante, le da permisos de generar certificados a otros dispositivos. De esta manera se va distribuyendo el trabajo y a la misma vez es mucho más fácil llevar una constancia de por dónde se fue generando un certificado y quién tuvo los permisos para hacerlo, garantizando la seguridad de los datos y que quien se está autenticando realmente es quien debería, con la facilidad de que se puede implementar en redes ad hoc, redes que pueden volverse inmensas de un momento a otro, pero nunca se perdería esa seguridad en cuanto a los certificados. Y ya está la bibliografía y sería todo por el tema de IoT. Listo, muy bien, muchachos. ¿Algo más?
No, la verdad, no hay nada más para agregar, creo. Ok, muchachos, ¿alguno tiene preguntas para sus compañeros? Bueno, mientras a alguien se le ocurre una pregunta, quisiera contarles pues que este tema también de Internet de las Cosas a Colombia y en general en el mundo está incursionando de manera muy, muy fuerte. Recientemente, nomás en Colombia, ustedes ya ven que en las tiendas como Home Center ya hay muchos dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Dispositivos para el hogar, lo que nos contaban en la presentación de las cámaras, de los sensores de temperatura, de humedad, de humo, los bombillos y todos estos pues, dispositivos generalmente pues, van conectados a la red LAN de la casa y ellos a su vez pues salen por la conexión a Internet. Entonces, todo esto plantea unos retos de seguridad tremendos. Si ustedes vieron el ataque que mencionaron acá sus compañeros en la presentación, mm, pues digamos que básicamente todos estos dispositivos casi que se dejan con el password por default y el usuario por default. Lo cual pues básicamente no es sino buscar en internet el nombre de referencia de un dispositivo y lo primero que se intenta es el usuario y la clave por default. Esto pues plantea unos retos tremendos a nivel de seguridad. Muchos de estos dispositivos ya incluyen criptografía, como lo mencionan sus compañeros en la presentación, y de hecho criptografía adecuada como criptografía de llave pública, en este caso mecanismos de curva elíptica, los cuales, digamos, en estos dispositivos que normalmente son dispositivos que tienen no muchos recursos computacionales, pues son bastante efectivos. Entonces, esto lanza muchos retos a nivel de seguridad, muchachos. Y yo veo muchas oportunidades para ustedes. Veo oportunidades, por ejemplo, emprendimiento, pocas compañías, realmente poco he visto yo en el país, compañías que se dediquen a ofrecer servicios de consultoría en seguridad, en materia de seguridad para Internet de las cosas. Bien, pero lo que sí es cierto es que ya todos en la casa tenemos al menos un dispositivo que es una cosa conectada a Internet. Bien, si no es que la llevamos ya en el cuerpo. Entonces, esto genera muchos retos, pero también oportunidades para ustedes. Entonces, me parece muy interesante quien quiera irse por esta línea. Recuerden que en el grupo de investigación Unsecure Lab tengo cabida para todos estos temas, en donde se quiera abordar este tipo de tecnologías y hacer estudios y proponer protocolos, laboratorios y todo relacionado con seguridad. Entonces, quien quiera irse por esta línea, por supuesto, podrá contarme y será bienvenido al grupo. Muy bien, muchachos, ¿alguna inquietud? Sí, por aquí Sebastián nos hace una pregunta. No, en el correo, por cierto, les acabo de enviar un correo. Sebastián pregunta que si los temas de la exposición entran en el parcial. No, a menos que ustedes me pidan a gritos y si recibo muchos correos pidiéndomelo, incluiría preguntas, pero si no es así, no las incluiré. No sé si es claro, Sebastián. Sebastián. Ok, sí, no, muchachos, solamente hasta la parte de firmas digitales, que fue el último tema que vimos de criptografía. Bien, yo ya les envié el correo a todos, en el cual pues les cuento lo que ya les comenté hoy al comienzo de la sesión, para el parcial del próximo martes. Igual yo creo que voy a crear una sesión también por acá, por Zoom, pues por si alguno necesita alguna cosa o algo así. Pero la prueba la presentarán directamente en Moodle. Simplemente abriré una sesión de estas en Zoom, pues por si alguien necesita algo. Sí, todos estos temas son muy interesantes. Lo que yo normalmente en ese segundo parcial incluyo temas de las presentaciones, pero por el tema de la normalidad académica y todo eso, he decidido que mejor no. Por esta edición del curso, prefiero que no. Pues ahí está todo el material, están los videos, las presentaciones, todo está ahí en la página web para que ustedes lo revisen. Y recuerden, cada uno de estos temas de las presentaciones que han venido haciendo ustedes,
Son temas, son todo un mundo completo que merece la pena estudiar. Entonces, sería muy bueno que alguno de ustedes, ojalá se fueran alguna de estas líneas y ojalá decidieran hacer maestría para irse por estos temas. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces finalizamos acá. Por favor, revisen el correo, por favor, revisen la página web para las fechas, para que estemos todos muy, muy sincronizados. Por lo pronto, entonces, nos vemos este jueves. Tenemos la última presentación, que es seguridad en la nube. No sé si hay alguien aquí presente en esta sesión del último tema. Sí, profe, nuestro grupo, nosotros de Bueno. seguridad en la nube. Listo, muy bien. Entonces, este jueves tendremos la oportunidad de escucharlos, muchachos. Listo, profe. Con eso, entonces, daríamos terminado por todo el contenido del curso. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo jueves, muchachos. Que tengan un feliz día. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Y cuídense. gracias a mis compañeros también. Vale, sí, gracias por la presentación. Muy interesante todo ese tema también de Internet de las cosas. Por favor, envíenme la presentación. Listo, profe. Muy chévere, muy bien. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.